Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro con último ya de la 47 edición del Festival de Cine de Gijón y segundo que realizamos con directores asturianos, concretamente con los que participan en la competición del Día de Asturias. Os voy a presentar, empezando por Benjamín Bellaverde, que lo tengo a mi lado, que concursa con Tacones. Hola, buenas tardes. Tacones es una historia de un chico que busca estar solo, pero bueno, perdón, ¿qué pasa? No, perfecto. Vale, vale. Bueno, sigo. Es la historia de un chico que quiere estar solo, pero bueno, el ruido de unos tacones le interrumpe esa soledad. Y posteriormente pues vemos cómo las personas que quieren estar solas a lo mejor intentan encontrar lo que es la vida de compañía quizás con la imaginación. Y bueno, argumentalmente no voy a contar más para que la gente la vea. Bueno, a su lado está Eliana Álvarez, que se presenta en concurso con Storyteller, y a continuación está Kiko Prada, que junto con su hermano ha rodado Estación de Carretera. Estamos esperando a Javier, de un momento a otro llegará. Y entonces entre los dos pues nos hablarán de su proyecto. Bueno, ha sido muy comedido, muy rápido. Si quieres ahondar un poco más en la historia de Tacones o si no... No, en la historia precisamente no quería ahondar. Quizás contar que bueno, que es una historia bastante simple y que fue rodada de una forma bastante modesta, con una cámara, digamos, casi casera, una cámara de mini DV. Y nada, prácticamente es que no contábamos ni siquiera con iluminación. Tuvimos que utilizar una estufa halógena para poder iluminar las escenas nocturnas. Y bueno, y prácticamente utilizando un piso vacío y bueno, quizás de esta forma motive un poco a la gente que quiera empezar que con pocos medios se puede hacer un corto. Muy bien. Eliana, ¿qué nos cuentas de tu corto? Hola, buenas tardes. The Storyteller es la historia de un niño que se queda huérfano. Este niño es sordomudo, entonces la historia es cómo su abuelo le quiere contar historias, pero existe el problema de comunicación, el abuelo no sabe cómo contar la historia y al final el abuelo se las ingenia para crear un sistema para poder contar la historia. Fue un corto rodado al norte de Nueva York, en una casa que alquilamos ahí en un pueblo. Fueron 5 días de rodaje, estuvo rodado en HD, no en 35 milímetros como me han dicho algunas personas y más o menos, eso es todo. Hola, buenas tardes. Bueno, Estación de Carretera es un cortometraje que tanto a mi hermano como a mí nos ha ocupado 2 años de nuestra vida. En prepararlo y rodarlo han sido en total unos 7 días. Un rodaje dividido en 2 partes, unas en Semana Santa de 2008 y la otra parte en septiembre. Y bueno, ¿de qué va Estación de Carretera? Pues va un poquito de... Es una road movie de una asesina en serie conocida como la Femme Fatale, que deambula por el país cometiendo, como su nombre indica, como Dios en serie, pues se dedica a cometer asesinatos y descubrimos el por qué lo hace, ¿no? Porque 2 policías llegan a la escena del último crimen y van indagando entre ambos cómo mata y por qué. Muy bien. ¿Qué os parece si nos comentáis un poco cómo ha sido el rodaje? Porque me imagino que los 3 tendréis distintas experiencias. No solamente hasta llegar a los 5 o los 7 o los 3 días de rodaje, ¿no? Una vez ya metidos en harina, en fin, las anécdotas que seguramente que tendréis y el sabor de boca que os quedó una vez finalizado hasta llegar aquí. Bueno, en mi caso, como comentaba antes, pues bueno, utilizando pocos medios, pues bueno, anécdotas surgieron bastantes. Como he comentado, tuve que utilizar una estufa y además pocos días antes del rodaje el actor que lo iba a realizar no pudo acudir y bueno, por eso salgo yo, que tampoco era mi pretensión, lo siento. Bueno, aunque parezca eso, una historia con pocos medios, estuve bastante tiempo para hacer el storyboard, hacer todo lo que son la planificación de los emplazamientos de la cámara y demás, porque el corto tiene muchos planos y para no estar perdiendo tiempo dónde voy a poner la cámara. Así que tenía bastante planificado lo que era el corto. Lo que fue el rodaje exactamente fueron 10 días
con un par de días luego para el tema de los sonidos y otro día más para un rodaje para el plano inicial de exteriores. Y luego ya posteriormente lo que más tiempo me llevó fue las tareas de montaje, fue la tarea de montaje en el que bueno, prácticamente tenía que compaginarlo con el trabajo y a veces bueno, me tenía que quedar hasta bastante tarde de la madrugada para compaginar cada plano. Y bueno, el sabor de boca pues es muy bueno, porque siendo casi prácticamente el primer corto que hago con muy poco dinero y estoy aquí, pues ya prácticamente es un premio. Bueno, yo hace como 1 año y medio que estaba ya trabajando en el guión del cortometraje, hace 1 año y medio, parece que fue ayer. Y la verdad es que la preproducción siempre es muy difícil, porque en mi caso yo estaba trabajando en otros proyectos de compañeros de clase. Mi corto es el corto de final de curso, cuando estaba estudiando en Nueva York. Entonces siempre es muy difícil porque todo sale mal, siempre pierdes todos. Si conseguiste una casa, de repente te llaman y te dicen que ya no puedes ir a rodar esa casa porque vais a ser 14 y te están pidiendo $2.000 más. Entonces se presentan una serie de problemas que muchas veces es súper estresante porque no tienes tiempo para resolverlos. Pero bueno, al final llegamos al rodaje y, hombre, yo tengo un muy buen recuerdo del rodaje, pero si realmente me paro a pensar en los 5 días que estuvimos durmiendo en esa casa, éramos 14 personas con un niño de 7 años hiperactivo, corriendo por todos los lados, que su madre no paraba de darle azúcar y entonces era imposible pararlo, durmiendo en el suelo, porque solo los 2 actores que tengo, los 2 actores mayores, que eran los abuelos, eran los únicos que les dejábamos las camas, bueno, pues como buenas personas, para que pudieran descansar. Y levantándonos todos los días pues a las 6 de la mañana y rodajes muchas veces hasta las 2 de la mañana. Entonces la verdad es que fue bastante duro. Pero cuando acabas el rodaje pues tienes la satisfacción de haber hecho el trabajo y estar encantado. ¿Y tú, Kiko? Bueno, en nuestro caso el rodaje en la parte de Asturias fue infernal, hay que decirlo. Solo se nos ocurre a nosotros grabar en Semana Santa, con lo cual aquí no es que lloviese, sino que diluvió. Entonces, bueno, pues tuvimos que cambiar todas las localizaciones, el plan de rodaje se fue a tomar vientos, evidentemente el guión técnico ya no valía y hubo que cambiarlo todo. Pero bueno, entre nuestros compañeros, la verdad que siempre se portan muy bien y son muy eficientes y lo que se nos ocurrió a mí, salvamos esa parte. Y luego la segunda parte del cortometraje, querríamos haberla rodado en Asturias, pero por una serie de circunstancias no hemos podido porque no encontrábamos la localización perfecta, que es la gasolinera donde se desarrolla la historia. Así que nos fuimos a Almería a rodar con todas las consecuencias y fueron, vamos, yo estuve allí 1 semana y algo y bueno, a 3 días de rodar, no, 2 días se nos cayó el Cadillac. Casualmente alguien tenía un Cadillac en Almería, en ese pueblo donde estamos rodando, alguien tenía un Cadillac, el mismo modelo y el mismo tal. Dice, le pregunta al señor, ¿usted tiene coches? Sí, colecciono coches. Digo, ¿no tendrá un Cadillac dorado de los 70 color rojo? Y dice, ¿ese mismo tengo? Digo, pues nada, se lo alquilo, señor. Y nada, pues luego el coche se averió también, evidentemente. Un momento que dejó de andar, no sabemos el por qué, pero empezó a soltar agua y dejó de andar. Estos coches clásicos es lo que tienen. Y nada, vamos, que nos pasó todo lo que tenía que pasar, pero al final el corto lo sacamos adelante. Ya te digo, gracias a mi equipo, que la verdad que no me lo merezco, ni mi hermano, porque aguantaron jornadas interminables, sobre todo la segunda parte del corto, que la rodamos de noche. Y nada, pues eso, también se nos iba el grupo electrógeno, se nos iba la luz porque una manguera estaba estropeada, pero hasta que dimos con esa manguera que estaba estropeada y que estaba a 1 kilómetro de distancia, pues tardamos 1 hora y media. Y bueno, esas cosas que son los rodajes. ¿Y cómo se encaja la lluviosa Asturias con la seca Almería? Yo que soy muy albino y tal, pues allí me pongo rojo y aquí lo llevo mejor. Lo llevo mejor lo de la lluvia, la verdad. Lo del calor a mí, la verdad que lo paso fatal. El calor a mí me mata. Pero bueno, cuando amas esto, pues haces lo que sea porque todo salga adelante y salga bien. Muy bien. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Algo que os interese de...? Sí.
Bueno, yo todavía, como soy prácticamente un novato, no he pensado todavía en los canales de distribución, pero bueno, Internet es quizá ahora mismo uno de los canales más globales que existen. Y prácticamente no sé, es como la revolución, lo que pasó con lo de la imprenta, con lo de Gutenberg, es algo igual, es algo que todavía la gente no se ha preparado para ello, ni productores, ni distribuidores, nadie, y yo creo que sí, que en el futuro va a ser lo que utilicemos para distribuir nuestros cortos, nuestras películas, lo que sea. Bueno, como dije el otro día en la entrevista que salía en el periódico del festival, considero Internet una herramienta muy útil para la distribución de tu corto, porque bueno, hoy en día sabemos que, hoy en día y antes supongo, que tienes tú mismo que distribuir los cortometrajes. Es muy difícil que una productora, ¿entiendes?, coja tu corto y que te lo mueva por todo el mundo. Tienes que pagar, y si tienes la suerte de que te cojan el corto. Entonces, por Internet, la verdad es que hay unas cuantas páginas en las que tú metes toda la información de tu cortometraje y simplemente con un solo clic puedes ya mandar toda la información a todos los festivales que quieras. Luego solo tienes que hacer las copias y mandarlo por correo, que no es poco, ya la verdad. Pero yo, por ejemplo, no soy muy dada a subir todos los cortos a Internet, por lo menos al principio, porque sobre todo cuando empiezas te encuentras con la sorpresa de que subiste tu corto a Internet toda contenta para enseñárselo a tus amigos, a tus familiares, a ver qué opinan, y no te dejan entrar a festivales. Porque claro, la cuestión de los festivales es que quieren enseñarlo como algo novedad en la ciudad, y si lo has puesto en Internet lo has enseñado en todo el mundo, entonces ya no lo quieren. Entonces Internet es un arma de doble filo, es muy bueno para la autodistribución, pero yo creo que Internet es el último canal de difusión para los cortometrajes. Para mí es el último. No que no lo vaya a poner, pero es el último de los pasos para mí. Mi opinión es bastante similar a la de Liana, exceptuando certámenes que son en concreto para Internet, como puede ser ese mismo que estuvimos aquí patrocinando en Gijón, Filmo, que es para Internet, y cortos hechos con móviles, o No Todo Film Fest. Creo que son plataformas muy buenas para mostrar nuevos realizadores, pero sin embargo un corto de otro tipo de producción, es verdad eso, que si lo tienes en Internet te restringe la entrada a distintos festivales, y yo lo veo más como dice Liana, para un último paso, porque creo que cada cosa tiene su sitio y su lugar, ¿no? Entonces, dependiendo para qué certamen o qué circunstancia esté, pues hombre. Hola Javier, bienvenido. Vienes muy a tiempo porque está tu hermano respondiendo a una cuestión yo creo que muy interesante que ya se planteó ayer aquí y mira, le vienes a echar una mano en esto, yo creo. Sí, un poquito, nada. Pero bueno, le dejo a él que... Pues no, yo no tengo más que decir. Ya. Vuestros trabajos empiezan su andadura aquí en Gijón. ¿Qué significa para vosotros traerlos al Día de Asturias? Bueno, creo que además es una de las condiciones del Día de Asturias que se ha estrenado aquí, así que sí, es el primero donde... Sí, que digo, ¿qué significa? Pues bueno, es el primer paso, es la primera piedra de toque, saber si se ha gustado al público, si tiene alguna expectativa para poder participar en otros festivales. Vamos, yo creo que es muy importante y además es aquí en Asturias, que somos asturianos y por lo tanto lo podemos presentar ante nuestra gente y lo pueden ver. No, por favor. Pues para mí estar en Gijón siempre es una alegría. El corto estuvo hace un mes en Chicago y me desplacé a Chicago para una nueva experiencia ahí para el festival y me trataron genial. Pero nunca es lo mismo, porque cada vez que vienes a Gijón aquí tienes a tu familia, tienes a tus amigos, tienes a la gente que te vio empezar, la gente con la que empezaste a trabajar, empezaste a aprender. Entonces cada vez que se proyecta tu corto en el festival y ves a toda esa gente reunida para apoyarte, pues simplemente con ese hecho ya el poder estar en Gijón es un lujo. Bueno, para nosotros también siempre es un placer estar en el festival y más con la acogida que solemos tener siempre los directores asturianos. La verdad que una de las premisas, como bien decía el compañero, es que el corto pues se estrena aquí, ¿vale? Y eso también, si no las estrenan en otros festivales fuera de Asturias, pues como él bien dice,
pues te sirve para ver el recorrido que va a tener tu corto a la hora de otros festivales, porque claro, es un público muy, muy exigente y más con lo nuestro, ¿no? Que yo creo que es importante, porque a la hora de realizar cine, pues el público es quien va a ver nuestras películas en un futuro, si queremos llegar a hacerlas. Por ello es muy importante estar aquí, participar y que guste. Así que nada, muchas gracias por seleccionarnos y encantados de venir un año más. ¿Qué expectativas tenéis los 4 con respecto a vuestra obra? Bueno, seguir intentándolo en otros festivales, quizá de las mismas características. Y bueno, precisamente creo que la TPA va a retransmitirlos también y bueno, a ver cómo responde el público. Bueno, yo de momento solo sé de otros festivales porque realmente estoy empezando, solo estuve en Chicago y ahora en Gijón. Sé que en abril va a estar en Taipei, en Taiwán, y estoy pendiente de un festival en Australia, pero la verdad es que no sé mucho más porque realmente estoy empezando con la distribución. Pero bueno, espero tener suerte. Bueno, pues Estación de Carretera ya lleva un poquito más de recorrido, lleva desde marzo, se estrenó en abril en los Cines Verdi, lleva ya más de 30 selecciones, ha ganado 4 premios fuera de España y la semana pasada en Mallorca estuve yo recogiendo un premio también. Y bueno, es un poquito, pues eso, empezar a moverlo y tal, que empieza a sonarse los cortos asturianos, que es importante, porque desde hace unos años para acá pues había directores que ya estaban consagrados en el circuito, ¿vale? Pero ahora hay como una nueva oleada de directores asturianos que empiezan a sonar. ¿Vosotros? Sí, bueno, pero por ejemplo, el pasado Festival de Sitges hemos estado con Nacho Carballo, por ejemplo. Julio Lafuente veo que también le seleccionan bastante, a Jimbox, por supuesto. Y bueno, que da gusto que sales de tu provincia, desde tu país, y ves a compatriotas asturianos que están ahí también con nuestro cine y apoyando a la provincia, que es muy importante. Imagino que además de para la propia película, para el propio corto, esto que comentáis de moveros por otros festivales, premios que se van ganando, también supone subir un escalón para el próximo proyecto, ¿no? Cuando uno está mimando tanto un proyecto, como comentasteis antes, que os ha costado sacarlo adelante, que está con él en brazos, sin embargo, me imagino que la cabeza ya está en otra cosa, ¿no? ¿Es vuestro caso también o...? Bueno, es lo que tratamos. A veces sí llega un momento en que estamos un poco cansados ya de este corto, de tanto estar con él, tanto llevarlo a lo mejor a un festival, y sí, llega un momento en que dices, hay que pensar en otra cosa, terminar con el corto presente y pensar en el futuro. Claro, siempre te tendremos algo en la cabeza. Cuéntanos algo, si puedes. Bueno, no sé, tengo guiones escritos, quizás rescate alguno de ellos, porque bueno, como este ha sido el primero y veo que ha funcionado, pues a lo mejor intento hacer un corto, tal vez con un poco más de medios que con los que conté para este. Quizá ya buscando un operador profesional o algo así. Bueno, dependerá también del presupuesto con el que me tenga que manejar, que seguramente será escaso. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Muy bien. Bueno, yo tengo que ser sincera, de momento no me estoy planteando ningún proyecto porque, bueno, como estábamos diciendo antes, lleva muchísimo tiempo. Yo empecé a trabajar en este hace 1 año y medio y como quien dice, lo acabo de terminar. Yo sigo viviendo en Nueva York y allí sobre todo soy directora de fotografía y tengo ya unos cuantos proyectos ya para finales de este año y para como de aquí a junio del 2010. Entonces, ser directora de fotografía en otros proyectos también te requiere muchísimo trabajo porque tienes que trabajar muchísimo con el director. Entonces, eso tristemente no me deja mucho tiempo para plantearme proyectos propios ahora mismo, pero bueno, supongo que sí que volveré a atacar la dirección. Bueno, nosotros en cuanto a proyecto grande, esta aventura está muy bien y tenemos que descansar un poco y disfrutar porque han sido 2 años muy duros y nos hemos prometido a nosotros mismos que no nos íbamos a hipotecar así otra vez. Porque tenemos esto ha sido una bestialidad, porque no contábamos, pensamos que íbamos a contar con una serie de ayudas que al final no tuvimos y el rodaje se acercaba y lo hemos tenido que poner nosotros
Y proyectos grandes por el momento vamos a esperar un poquito. Estamos haciendo trabajos más pequeños, estamos dirigiendo videoclips por encargo y cosas así que, bueno, nos ayudan un poquito también a un poquito de training, que se dice, como dicen los actores, que ellos hacen cortos para tener training. Entonces hacemos otras cositas para hacer training, son videoclips, vídeos corporativos, publicidad, y eso nos ayuda a no perder la forma en cuanto a dirigir. Y bueno, ya te digo, luego hemos hecho un cortito muy pequeño ahora que se llama Hermanas, que ha costado muy poco, absolutamente nada, y ha funcionado bastante bien. Lo estrenamos otro día en Madrid y gustó bastante. Ha participado en Aula 18, en el Festival del Entrego, y el mes que viene vamos a rodar otra cosita, pero muy pequeña, ya te digo, no, de momento proyecto grande, vamos a descansar. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta para alguno de los cuatro? Aprovechar, vamos a abusar un poco ya que están aquí. Un poco al hilo de lo que comentabais ahora mismo vosotros, sois la nueva savia, ¿no?, de los directores asturianos, ¿sí? Sí, Benjamín. ¿Pensáis que podéis tener que pueda haber una seña de identidad común? Bueno, yo lo que vi al menos cuando hubo la proyección de los cortos en los que compaginaban con el mío, creo que más o menos la temática era bastante común, sobre un poco, por ejemplo, el mío era sobre la soledad y había algunos que también trataban sobre ese tema. Quizá estamos buscando unos cortos sobre los sentimientos, a lo mejor más que sobre la problemática social. No sé si algún quiere decir algo, a lo mejor algún estudioso lo puede encontrarlo. Yo creo que dentro de la sección del Día de Asturias hay estilos muy diferentes, porque normalmente cuando te presentas a un festival, pues muchos festivales tienen una temática. Es festival para niños, festival de horror, festival fantástico, pero el Día de Asturias es para realizadores asturianos, no es para una temática en concreto. Este año está dividido en dos proyecciones. Por ejemplo, la proyección del sábado pasado yo creo que iba más dirigida en plan asesinatos, más toda la intriga, suspense. Más un género negro. Exactamente. Y la proyección nuestra del martes, como dijo él, yo creo que sí que estaba más relacionado a la soledad de las personas, la comunicación. Entonces, yo creo que, bueno, que podemos tener todos un nexo en común, pero yo creo por ser una nueva generación, pero no creo que sea por la temática de los cortos. Bueno, yo creo que, ya que estamos aquí, pues yo quiero reivindicar que tenemos la suerte de estar viviendo una revolución audiovisual, es decir, que todo el mundo tenemos la opción de acceder a más equipos, de abaratar costes, de todo. Y yo creo que es el momento en el cine asturiano, por ejemplo, de innovar un poquito, ¿no? Innovar con tendencias, innovar con estilos, innovar con maneras de hacer cine. Porque yo creo que el cine, cuando en Asturias se hace universal, triunfa. O sea, por ejemplo, el Orfanato ganó mogollón de Goyas, fue líder en taquilla, viene aquí a rodar Woody Allen, tenemos Oscar, viene a rodar Garci, tenemos Oscar, puedo decir 10.000 ejemplos más de cuando Asturias se abre al mundo, cuando Asturias se abre al mundo, pues Asturias triunfa, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento de Asturias de que tiene que empezar a apostar por proyectos diferentes, de apostar por temáticas diferentes y por los realizadores, que aquí estamos ya implicados todos, creer que nosotros podemos hacer en Asturias lo que queramos. Y yo creo que es el momento. Y desde el punto de vista entonces del realizador, ¿dónde va esa innovación que planteas? ¿Por dónde puede ir? Bueno, pues por ejemplo, no sé, pero vamos, marcarte un estilo en el cual tú te sientas a gusto y no caer siempre los mismos tópicos, las mismas cosas que llevamos haciendo hace 20 años aquí. Si tú crees que eso ha perjudicado a... No ha perjudicado. No ha ¿No? perjudicado para nada. No. Si no, no estaríamos nosotros aquí, si no, no habría Día de Asturias, si no, no habría... No entro en eso. Entro que ahora que tenemos la suerte de poder utilizar con menos medios, optar a más cosas, porque, por ejemplo, antes nuestros antecesores, pues a la hora de hacer un cortometraje era como una epopeya cinematográfica, porque, claro, tenían que coger, grabarlo en cine, kinescopar, hacer 1000 historias. Ahora nosotros tenemos la suerte de hacer un formato de vídeo en el cual podemos etalonar, podemos editar en nuestra propia casa
podemos sonorizar en nuestra propia casa y podemos abrir nuevos horizontes al cine asturiano, yo creo. Bien, ¿tenéis alguna pregunta más? Pues yo solamente me queda agradecerle a Benjamín, a Eliana, a Kiko y a Javier que estén hoy con nosotros, que hayan presentado sus trabajos a la competición del Día de Asturias. Y os pediría, por favor, que les diéramos a todos un fuerte aplauso y mucho ánimo para esto que están presentando aquí, que lo puedan mover por otros festivales también, que vaya muy bien y otros futuros proyectos. Gracias. Gracias.